Buenas noches, soy Óscar Botero, fotógrafo. Me encantaría estar ahí en presencia con todos ustedes, amigos del Teatro de Medellín, pero una enfermedad me tiene alejado. Aprovechando la tecnología digital y gracias a la invitación, estoy aquí presente, aunque sea virtual. Soy fotógrafo desde 1970 y desde 1971, gracias a la amistad de Ligia, mi hermana, con un grupo de teatro llamado El Libre, empezamos a hacer fotografías de teatro. En ese momento yo estaba empezando, tenía 13 o 14 años y estaba empezando a encarretarme con la fotografía. Y hubo un encarrete doble que fue fotografía y teatro. Esto era un beneficio de doble vía. A ellos como teatreros les encantaba que les tomáramos fotografías, pues les servían para su portafolio, carteleras y demás publicidad y propaganda. Y a nosotros como fotógrafos incipientes nos interesaba porque nos planteaba retos y una buena forma de practicar. Tanto a Ligia como a mí nos encarretaba desde antes el teatro y estuvimos haciendo 3 o 4 obras de teatro, de fotografías de las del Teatro Libre, que fueron, medio recuerdo, Las Monjas, Cuarto Poder, Revolución en América del Sur. Y después ese grupo muy rápidamente se partió como cosa muy extraña, me parece a mí, y entonces ya yo tenía 2 grupos para tomarle fotografías, que era el de Fernando Velázquez, que lideraba uno, y Gilberto Martínez, que lideraba el otro. Y muchos de ustedes que no vivieron la época predigital de la fotografía no saben lo que era tomar una fotografía en esa época. Eran cámaras complejas, muy difíciles de manejar, se requería una cierta técnica para manejar no solo la cámara, sino las películas. No se podía prácticamente no tomar en blanco y negro. Los materiales en color, fuera de ser muy costoso, no tenía la sensibilidad suficiente para tomar fotografías en la oscuridad, digamos, que siempre han sido las obras de teatro. Empezamos a tomar con flash y empezamos a buscar recursos, forzábamos la película, bueno, eso nos dio para experimentar mucho en fotografía. Y rápidamente otros grupos de teatro de la ciudad empezaron a llamarme para hacer fotografías. Yo ya crecí un poco y aunque estudiaba biología, seguía muy encarretado con la fotografía y empecé a hacer trabajo profesional haciéndole fotografía a artistas para catálogos, para publicidad, fotografía industrial y fotografía comercial, lo que me permitió conseguir unas cámaras buenas. Para esa época entonces yo ya tenía un equipo profesional de luces. Entonces se me ocurrió que podía llevarlo al escenario. Uno de los grupos que me pidió fotografías, cuadramos y empezamos un proceso con el que siguió la gran mayoría de las fotografías que hice, que era, yo iba a una función común y corriente con público, después ellos me hacían una función para mí solo, en donde la pasaban absolutamente completa, y anterior a eso yo ponía mi equipo de luces que componía de 3 lámparas que uno puede graduar y cambiar, lo que me permitía simular en cierta forma la iluminación de la obra. Entonces empezamos a hacerlo y a los grupos les gustó mucho. La calidad de las fotos con esta iluminación era muy superior, puesto que se podía utilizar película de más baja sensibilidad, que dan mejor calidad, y no hay que temer de que las personas se estén moviendo porque la velocidad del flash es muy rápida y las detiene. Se fue corriendo la voz entre los grupos. Por ejemplo, Cristóbal nos decía en estos días también que ellos me llamaron porque vieron unas fotos que les parecieron increíbles que yo le había tomado a Freire en la Safari, a las obras de Freire. Entonces se iba corriendo la voz y yo fui haciendo un archivo que nunca me propuse hacer. Yo nunca pensé en decir voy a hacer un archivo de las fotografías de teatro de Medellín. Si lo hubiera pensado así y hubiera tenido la plata o quien lo financiara,
hubiera tomado muchas más obras y más grupos. Pero ya pensándolo hace unos 8 o 10 años, yo trabajo en el Museo Vistas, en donde hacemos recuperación de material fotográfico antiguo. Pues me di cuenta que ya me convertí con los años en ese fotógrafo que yo busco en otros fotógrafos. Un fotógrafo viejo, prácticamente anciano, que está terminando su vida, pero que tiene guardado en sus archivos un material muy importante. Entonces empezamos a buscar qué teníamos nosotros en nuestro archivo, y parte de lo que tenemos es ese archivo de 70 obras de teatro de Medellín del siglo XX, que tiene varias cosas bien interesantes. Una, que en esa época, como les decía, era muy difícil tomar fotografías, entonces prácticamente no hay fotos de muchas de esas obras. Dos, que se tomaron con mucha cantidad de fotografías en cada una, y cuando digo muchas, eran 100 o 150, que hoy en la era digital suena poco, pero en esa época de la fotografía análoga eso era una inmensidad de cantidad de fotografías para una sola obra. Y tres, que de pronto es lo que más importante, o por lo menos lo que cierra, que ha sido guardado y preservado cuidadosamente por mí y ahora por el museo. Entonces se pueden mirar, se pueden reproducir, y con la ayuda de los mismos directores y todos recogimos alguna información adicional, y ahora ese archivo está disponible y cualquiera de ustedes lo puede consultar en la página de Vistas, que es www.vistas.org. Vistas es con V y las dos con Z. Ahí lo pueden consultar, y estamos tratando de hacer alianzas para verlo, que mucha gente lo vea y se utilice, porque ahí vamos con dos razones. Una, que se difunda el teatro que se hizo en Medellín en esa época, que las personas, estudiantes o estudiosos del teatro, pues puedan mirar en esas fotografías la escenografía, qué actores había, la iluminación, el vestuario, bueno, multitud de cosas que se ven en las fotografías, y entre esos ahora mismo hay una exposición en Ateneo con homenaje a Nora Quintero, donde hay unas 10 fotografías de ese archivo, del archivo mío, y están expuestas ahí. Y con la Alcaldía de Medellín vamos a tener en el Museo en la Calle, en los próximos meses, una exposición de 30 obras. Y así seguiremos. Este reconocimiento que le hacen en mis fotografías y el homenaje que me hacen me emociona mucho, y me emociona porque son mis amigos de teatro, ese sector teatral de Medellín, que reconocen esas fotografías, ese valor. Entonces muchas gracias a todos, muchas. A Medellín en Escena, Asociación de Salas, al Consejo Municipal del Teatro, al Ateneo Porfirio Barbajacold y a la Alcaldía de Medellín.